Bienvenidos hermanos a este programa El Rostro de la Misericordia. Seguimos reflexionando acerca del octavo mandamiento. Nos vamos a poner en la presencia del Señor. Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia, en aquella misma hora en que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos invocan este nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos, hermanos, hablando acerca del octavo mandamiento: no mentir, no darás falso testimonio. Según estudios psicológicos y sociológicos que se han hecho, existen 3 especies de mentira. Vamos a ver cuáles son y luego vamos a dar nuestro punto de vista, el punto de vista de la iglesia, y también vamos a dar el punto de vista desde el Evangelio. La primera mentira que se nos presenta a nivel social, a nivel psicológico, es una mentira jocosa. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella con que se miente por burla o por juego, sin perjuicio de nadie. La mentira jocosa. La segunda mentira es la mentira oficiosa. ¿Esa qué es? Pues es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno provecho, sin perjuicio a terceros. Y por último tenemos la mentira dañosa, que es afirmar una cosa falsa con perjuicio a terceros. ¿Cuál de estas 3 clases de mentira estamos nosotros cometiendo? Déjenme decirles, hermanos, que la mentira es un pecado que consiste en asegurar como verdadero o falso, con palabras o con obras, lo que no se tiene por tal. ¿Qué quiere decir entonces? Mentira es asegurar que lo que es falso es verdadero y que lo que es verdadero es falso. Pero no solo de palabras, sino también lo podemos atestiguar con obras. 3 especies de mentiras entonces que se presentan a nivel social, a nivel psicológico. Pero nosotros nos vamos a mantener siempre dentro de la línea del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Y es que en las tablas de la ley que Dios da a los israelitas allá en el Sinaí, nos dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y también Jesús mismo lo repite en su predicación, y específicamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 33, cuando les dice: se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus votos. Entonces, el Antiguo Testamento proclama que Dios es fuente de toda verdad, y el Nuevo Testamento le da su plenitud, le da aquella vivacidad al Antiguo Testamento, afirmando que es malo mentir, afirmando que es un pecado la mentira. Por tanto, vamos a descartar entonces esas 3 especies de mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es lo que ya dijimos, es un pecado que consiste en asegurar como verdadero o como falso, con obra o con palabras, lo que se tiene por tal. Entonces, la mentira es lo contrario a la verdad. Y decíamos anteriormente que la verdad es aquella adecuación de la realidad con la mente. Pero nosotros debemos tener cuidado, eso sí, de caer en aquellas especies de mentiras. Y es que, ya hablando cristianamente, hay 5 especies de mentira o de pecado contra la verdad. La primera es
la detracción o murmuración, que es un pecado que consiste en manifestar sin justo motivo los pecados y defectos de los demás. La murmuración, por tanto, debemos nosotros evitar caer. También debemos evitar caer en calumnia. ¿Y qué quiere decir esto? Que la calumnia es un pecado que consiste en atribuir maliciosamente al prójimo culpas y defectos que no tiene. Algunos de nosotros probablemente hemos sufrido o también somos parte de este tipo de pecado. Debemos cuidarnos también de la adulación, que es un pecado que consiste en engañar a una persona diciendo falsamente bien de él o de otros con el fin de sacar algún provecho. Entonces, adulación, debemos evitar caer en eso. Aquellas personas que andan hablando en bien de los demás solo por su propio provecho, porque les dan dinero o porque ganan algo a cambio. Y debemos evitar también caer en algo que es sumamente peligroso, que es el juicio o la sospecha temeraria, que es un pecado que consiste en juzgar o sospechar mal de uno sin juicio fundamentado. Aquellos que solo pasan, me parece que esto es así y así, porque he visto a esta persona con esto, con estos talles. Entonces debemos evitar caer nosotros en aquel juicio y en aquella mentira sospechosa. La gravedad de la mentira, hermanos, porque ya hemos dicho que es un pecado grave, que es un pecado incluso mortal, que puede comenzar como un pecado venial y luego se puede transformar en un pecado mortal. La gravedad de la mentira depende de las intenciones con las que se dice. No es lo mismo decir una mentira para salvar la vida de alguien o retener a una persona porque le han contado que va a haber un tiroteo, por decirlo así, o decir la mentira para salvar la vida de una persona, que decir una mentira que lleve a un montón de enredos en cuanto a la vida moral. Entonces, la gravedad de la mentira depende de las intenciones. Con esto no quiero decir, y no se quiere decir también, que la mentira entonces es buena y que hay mentiras blancas y hay mentiras piadosas. No, mentir es mentir, pero se va a juzgar la gravedad de la mentira, se va a juzgar la gravedad del pecado de acuerdo con las consecuencias que éste pueda tener. Y recordemos por último que para cumplir bien este octavo mandamiento, debemos nosotros purificar nuestro corazón de toda pasión desordenada. Debemos purificar nuestro corazón de las envidias, de los odios, de los resentimientos y pedir a Dios el auxilio. ¿Para qué? Para gobernar cristianamente la lengua. Y nos conviene decir, como el salmista en el Salmo 141, pon, Señor, un guarda a mi boca y una puerta a mis labios. Que María Santísima nos acompañe y nos enseñe a ser misericordiosos, recordando siempre que contamos con los auxilios divinos, recordando siempre que contamos con la gracia de Dios. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.